Hola amigos, la gran pregunta siempre es, oye, ¿cómo ganar dinero pintando? Y la verdad es que me lo he estado planteando muchísimas veces cómo poder contestar de una forma breve y concisa. Y la respuesta es muy sencilla. Al margen de los 3 vídeos que hemos hecho de cómo hacerse rico pintando o cómo ganarse la vida pintando, creo que el ejercicio fundamental es saber pintar, es tener esos conceptos básicos que nos ayuden a tener una obra en el mercado que realmente sea interesante, al margen de que podamos pintar iglesias o podamos crear proyectos. Entonces, hoy os traigo un ejercicio muy sencillo. Vamos a ir haciéndolo quizás en un par de días para que veáis poco más o menos cuál puede ser el proceso de empezar a crear esas pinturas que realmente puedan tener cierto interés y que encajen en el mercado en donde estamos. Por ejemplo, si yo estuviese en Nueva York, evidentemente intentaría poner en la galería grandes obras abstractas que el cliente viese como algo usual en el entorno donde está, o ese expresionismo abstracto o ese surrealismo. Pero el español es muy rico, el idioma español es muy rico, lo hablamos 400 millones de personas. Y evidentemente no es lo mismo querer vender un cuadro en Bogotá que un cuadro en Ciudad de México, que un cuadro en Montevideo, que un cuadro en Buenos Aires, que un cuadro en Santiago de Chile, que un cuadro en La Habana. No es igual. Cada país, y dentro de cada país, cada zona, tiene una idiosincrasia que, que hace que se perciba la pintura de más valor cuanto más se parece al realismo de la zona. Entonces, para hacer esa pintura necesitamos cierto conocimiento técnico básico para poder empezar a hacerlas, que no parezcan postalitas, que no parezca una pintura monocroma, y que nos ayude también a desarrollar nuestras obras abstractas o cubistas o surrealistas con un criterio más fundamental, como con la cocina, con fundamento. Entonces, para iniciar ese ejercicio de hoy, esta breve charla de hoy, me he traído una pintura, es un óleo viejo, muy viejo, que es una pintura que compré hace ya más de 40 años en el mercadillo de las avenidas de Palma de Mallorca. Estaba totalmente así, ¿vale? Lo compré por el marco, que era un antiguo marco de caoba de aquellos que se utilizaban en la España de los años 40. La pintura siempre fue mala en el amplio sentido, porque si os acerquéis veréis que tiene importantes roturas, es una tela muy antigua a la que se le encoló por detrás, tiene grandes desperfectos, y como la obra no tiene mayor valor que el sentimental de que lo compré hace más de 40 años y lo compré por el marco, pues creo que nos puede venir muy al punto para que podamos meternos dentro de la pintura. Yo creo que una de las bases para aprender a pintar es analizar las obras en directo de otros pintores. Y en este caso, creo que esta obra tan deteriorada nos va a servir para los ejemplos que quiero dar para que nos podamos introducir en la pintura y nuestra técnica nos permita ganar dinero pintando. Entonces, vamos a ir analizando por partes qué problemas tiene y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero que estoy haciendo en esta pintura es limpiarla un poco porque tiene grasa, tiene restos de cola, y aparte no creo que en ningún museo estuviesen interesados en comprarla. Entonces vamos a ir en este periodo, en este proceso de pintar, vamos a ir preparando un poco la tela, porque tampoco no quiero que quede una obra que yo vaya a firmar, ni que vaya a tener mayor valor que las clases o
o los conceptos que yo creo que pueden ser interesantes que podemos ir hablando sobre una pintura. Mirad, básicamente para pintar un paisaje me enseñaron de pequeño unos conceptos básicos. Y esos conceptos básicos, por ejemplo, son el color azul, y, por ejemplo, después ya entraremos con los rojos y amarillos y demás, pero quiero contaros un poco, y lo vais a ir viendo sobre este cuadro, que realmente lo que le da profundidad a un cuadro, si analizamos cuál es la atmósfera, qué es lo que nos rodea, veréis que la mayor parte de los cuadros de paisajes tienen un predominio del color azul, y el color azul se comporta de dos formas. Os explico. Y además es fundamental. Mi recomendación es que se utilice un azul, vamos a pensar que lo vamos a hacer en pintura al óleo, no acrílico, porque así podemos ir tomando muchas más experiencias. El color fundamental es el azul cobalto, porque es un color neutro, básico, que permite unas degradaciones y unas transformaciones bastante importantes. Entonces el azul en los paisajes, cuando estamos hablando de una marina, se comporta de dos maneras. Primera manera, el color azul intenso en una marina nos da distancia. Cuanto más azul, más distante. Cuanto más clarito, más cercano. ¿Vale? Las marinas, incluso en lo que es la ola, la profundidad de la ola, incluso nos da un tono verdoso. ¿Vale? Bueno. Entonces tenemos ese azul intenso, después depende si el paisaje, como en este caso, si tiene nubes, si hay tormentas, si hay buen tiempo, si hay más tiempo, si hay sol, si no hay sol. Pero vamos a estar trabajando sobre este cuadro. Entonces, ya vemos que la zona, cuanto más claro, más cercano, y cuanto más oscuro, más lejano. Sin embargo, esas capas de atmósfera, el sol, esas transiciones que se van dando conforme vamos viendo los objetos, los elementos que conforman nuestro paisaje, los vamos viendo en la distancia. Cuando estamos hablando del cielo, tenemos una primera capa que es más clara, que nos dice y nos transmite una profundidad. Y cuando vamos subiendo, ese cielo se nos va oscureciendo. Ah, estas ceras maravillosas, ¿verdad? Bueno, a ver, perdonad un segundo, vamos a colocar estos papeles, ¿vale? Estos papelotes. Bueno, ¿nos queda claro? Vamos a la tela sobre la que vamos a estar trabajando para rehacer el paisaje. Tenemos la franja de mar, donde ese primer color que incluso crea transparencias de las olas es de tono verdoso, puede ser de tono verdoso. Y vamos a poner distintas profundidades de azul para que la parte más oscura sea el horizonte,
sea la parte más lejana. Y con el cielo vamos a hacerlo a la inversa, que supongo que habrá cientos de canales que hablen sobre este tema, pero vamos, yo no tengo tiempo de estar viendo cientos de canales. Yo sencillamente me remito a aquellas pequeñas clases de paisajes de mi maestro y de mi profesor, don Pedro Parpal Lladó, que hacía sus pinitos pintando. Bueno, aquí le daré un poco de limpieza para que podamos después ir trabajando sobre él, pero aquí lo veis, una parte clara y ha ido oscureciendo el cielo conforme ha ido subiendo. En este cuadro pues es una barbaridad porque incluso ha desaparecido totalmente la capa pictórica y no lo voy a restaurar, ¿vale? No lo voy a restaurar, no vale la pena. Y después tenemos la tierra, que es, aquí el pintor ha utilizado una parte oscura en su principio, no ha hecho un gran tratamiento de un primer plano, pero sí vamos a analizar cómo recuperar un poco esa sensación de profundidad en la playa para que haya unas zonas de claro-oscuros que vayan logrando la profundidad. Entonces, la primera parte de la playa, que aquí está en este tono verdoso, no sé por qué, la primera parte de la playa va a ser una zona húmeda hasta donde llegan las olas y después vamos a ir creando las distintas profundidades de estas rocas, aparentemente, de esta zona mojada. Las gaviotas, pues no sé si las pondremos o no, tenemos que analizarlo. Y después estas viviendas, aquí sobre las rocas, pues bueno, hoy con la ley de costas esto es imposible. Tú te tienes que retirar, no sé si son 300 o 400 o 500 metros. Esto parece un paisaje asturiano quizás, la zona de la costa, el Cantábrico, la zona. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos unas tendencias, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una base de color azul, ¿vale? Después vamos a utilizar una base de color verde. Después vamos a utilizar una parte de color ocre en sus distintas variedades, o amarillos, y vamos a intentar crear profundidades y primeros planos y sus reflejos. Entonces, creo que el tema este de los paisajes es algo bastante interesante, porque creo que cuando estamos aprendiendo a pintar y queremos comercializar nuestras pinturas, evidentemente nos vamos a encontrar con ciertas problemáticas que deberíamos de forma muy sencilla poder reflejar para que la obra sea atractiva a los ojos del observador, pero yo creo que teniendo en cuenta ciertos argumentos técnicos que tenemos que poner en solfa para que realmente esto sea interesante. Bueno, sea interesante. Lo estamos haciendo aquí con ceritas para ahorrar, que la pintura va muy cara, ¿vale? Va carísima, carísima. Un poquito aquí de azul.
¿Por qué he puesto aquí esto? Porque, hombre, las nubes ahora son más modernas, antiguamente eran así, todas blancas y grises, pero ahora las nubes son más divertidas porque la gente lo que busca es decorar. Bueno, entonces tenemos que estamos utilizando una serie de colores, vamos a coger, si no los tenéis, vamos a emplear azul cobalto, vamos a emplear un amarillo, y si cogemos, lo vamos a hacer con óleo, pero es para que entendáis un poco de qué vamos, ¿no? Por ejemplo, si cogemos un verde y un rojo, ¿vale?, nos dará una tonalidad. Estas tonalidades en la paleta las tenemos que crear de forma que tengamos una gama de colores donde al quebrar el color de forma adecuada, vamos a obtener una progresión de distintos matices que va a conseguir que creemos esas capas que tiene la atmósfera, ese azul que va haciéndonos hacer transiciones y nos permite que el paisaje que observamos sea un engañaojos, un trompeluir, que sea un efecto óptico que nos cree profundidad o nos cree cercanía en los determinados objetos que estamos pintando. Si utilizamos el color amarillo y el color azul, en lugar del verde y el rojo que nos da esos tonos marrones, vamos a crear otra gama de colores para las rocas, para las luces y las sombras de determinadas piezas a partir de dos colores. Este color quebrado según la mezcla que le hagamos, nos dará otra gama de colores verdes hacia el color cálido del amarillo o más fríos hacia el color azul. Con lo cual conseguiremos crear esas sombras, esas transiciones, para que realmente la pintura pues, nos vaya recreando esos espacios. Entonces, concepto básico que os quería transmitir. Que para vender una pintura, evidentemente, y lamentándolo muchísimo, lo primero que hay que hacer es pintar, inevitablemente. Entonces, os quiero transmitir esa idea de un dibujo básico inicial y después que en la pintura de paisajes es que estamos utilizando sobre todo la luz y la sombra en base al color azul, a la cantidad de atmósfera que tiene nuestra obra, nuestro encuadre, y que realmente el color azul, teóricamente, según los estudios, es el color que tanto es masculino como femenino, que es un color que realmente crea esa paz y esa tranquilidad, tanto sea nuestro observador mujer u hombre. Entonces la idea de estas capas, de estos colores, de estas transiciones, es como si tuviésemos distintas capas atmosféricas que se van interponiendo. Vamos a poner aquí un arbolito, ¿vale? Así en unas rocas. Sí, vamos a hacer un bonsái de estos estilo japonés, tan chulos, así en un acantilado. Y aquí al fondo el mar,
Entonces, según sea el tiempo, la atmósfera, las condiciones climáticas, tendremos una visión más cercana o más lejana. En la zona donde yo vivo, la distancia visual suele ser de 14 kilómetros. Que trasladado a este cuadro sería que desde la posición donde yo estoy pintando hasta estas figuras negras que hay aquí, supongo que quieran ser velas, teóricamente en la zona donde yo vivo, desde donde yo estoy aquí, habría 14 kilómetros, que es lo que vislumbro bien en el horizonte en un día soleado y sin niebla. Entonces, el pintor, o cuando vamos a ejecutar una pintura, tenemos que realizar una serie de capas, una serie de transiciones que nos vayan dejando más opaco, menos traslúcido el horizonte que tenemos, menos definido conforme avanza la distancia. Y que si realmente analizamos que estamos en el planeta azul, que nuestra atmósfera es de color azul, que tenemos 3/3 del planeta es agua de color azul, que cuando salimos a la calle y hay sol, lo primero que vemos es el color azul, salpicado de determinados colores, vivamos en una ciudad o no, lo que tenemos que analizar es, en nuestra zona, a nuestros clientes, ¿qué es lo que ven? Y si no, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que desearían ver? Entonces, las pinturas estas que yo estoy viendo de muchos canales, de muchas personas en Facebook y de muchas pinturas de cómo pintar de esto que hacen los americanos y que hacen muchos pintores, y yo aquí analizo pintores argentinos, pintores colombianos, pintores de Venezuela, pinturas de paisajes de Cuba, de México. Salvo el pintor profesional, veo que ese pintor aficionado, cuando accede a pintar, suele ser un monocromo, suele pintar un cielo única y exclusivamente con un tono azul, sin degradar. Desde la base del horizonte hasta la parte superior. Entonces quedan eso como si fuese copiado de postales turísticas o de fotos o de algún libro con una mala impresión donde no ha habido ese cromatismo que permita al observador distinguir que sí existe o debe de existir una zona y unas opacidades que le dan la atmósfera, que dan la distancia, porque aparte las fotografías las están haciendo y las están retocando con Photoshop para que tú veas lo que el que ha hecho la foto quiera que veas, porque incluso hacen un recorte y te ponen lo que quieren. Entonces, eso no es la realidad de lo que debe de transmitir una pintura que sea emocional. La pintura emocional debe de tener unas transiciones y debe de cubrir unas necesidades del ojo para que vea esa obra como algo realista. Vale, esto lo estamos haciendo con ceras, lo voy difuminando. Si lo hiciese con pintura acrílica, donde no me puedo permitir el lujo de esas grandes transparencias, lo que tengo que hacer es crear una gama de colores previos, prepararlos, donde esta paleta, estos colores quebrados, ya los tenga preparados en distintos botes, en distintos recipientes, para poder ir dando las pinceladas y poder hacer las transiciones en húmedo para que la obra no parezca lo que estoy diciendo que me da tanta rabia, que parezcan pinturetas, que parezcan, vamos, lo que sea. Entonces, en la paleta de colores tenemos que ir creando esas distintas tonalidades, esos distintos degradados con las pinturas que vamos a utilizar
nuestra obra. ¿Cuántas pinturas realmente son necesarias o cuántos colores son necesarios para pintar un cuadro? Pues la verdad es que yo cada día soy más escueto. A lo mejor empecé pintando con 20 o 30 colores porque me era muy cómodo coger azul cobalto, azul cielo, azul real, azul no sé qué, azul no sé cuánto. Hoy en día, teniendo un color azul cobalto, básicamente puedes desarrollar tus obras. A ver si tengo por aquí algún azul cobalto. Azul cobalto. Bueno, ya tengo aquí un azul cobalto. El azul cobalto es muy generoso. Es un color, a ver si lo puedo abrir, que hace mucho tiempo que no pinto. Es el problema de no pintar. Vamos allá. Este es el color azul cobalto. Y ese azul cobalto, si lo tenéis como pintura de referencia, mezclándolo con distintos colores, pues lo podéis mezclar con tierra siena, lo podéis mezclar con amarillo real, lo podéis mezclar con rojo, te crea un abanico de colores que la verdad es bastante intenso. Yo actualmente la paleta de colores que suelo utilizar en mis mezclas al óleo son bastante básicos. Y de hecho el azul cobalto, como no empleo esas mezclas, estoy utilizando básicamente un tierra sombra natural, un tierra sombra tostada, aquí, un amarillo rojizo, no es el amarillo, no es el 14 que empleaba Miró, no me gusta, aunque lo tengo dentro de esa gama de colores básicos que he estado empleando, y después tengo un escarlata, un rojo escarlata, que sé que se denomina de varias formas distintas según el sitio o el país donde se utiliza. Creo que su nombre usual en Sudamérica es magenta, que es muy, muy utilizado. Y después empleo un azul, el ultramar. En lugar del cobalto empleo el ultramar. Pero si os vais a dar cuenta, este azul ultramar que empleo, una paletina, porque tiene mucho aceite, porque como los empleo poco, pues les pongo aceite para que no se me sequen, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo bien, que esto no se nos manche, y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, básicamente, tengo aquí tenemos el azul ultramar, que he dicho que si vosotros estáis acostumbrados, el color normal que debéis tener es el azul cobalto, que es el que más utilizan en las academias. Después tengo el escarlata, el rojo escarlata, es un rojo intenso. Después estoy empleando el amarillo. Vamos a ponerlo aquí porque al mezclarlo con azul veréis la tonalidad que me da esta mezcla. Después utilizo el tierra sombra tostada. Además que en la obra que hemos hecho, cubista, son los colores que he estado empleando, que ahora lo veis. Y ahora aquí por último voy a emplear el tierra sombra natural. Tierra sombra natural. Al margen, por supuesto, del blanco,
y del naranja, que son los otros colores que suelo utilizar, y además aquí podéis ver también la otra serie de colores que estoy utilizando, que son pues el azul real, ¿vale? El azul ultramar claro, sí utilizo bastante el rojo de cadmio claro, los amarillos, porque son los colores que utilizo para ir degradando. Y otro color que empleo muchísimo y que me gusta mucho es el verde amarillo transparente y el verde vejiga, que debe estar por ahí, que lo utilicé hace poco, que creo que es este. Sí. Porque es un color que ya está bastante formado, que está bastante bien logrado y me evita algunas mezclas a las que me resulta difícil llegar con los colores básicos que tengo. Pero esto ya os dais cuenta que os estoy diciendo que es para pintar paisajes, paisajitos. Este color me encanta. Este para los paisajes me encanta, porque me da una cantidad de juego pues increíble, el verde vejiga. Pero bueno, supongo que sobre este tema hay cientos de canales en YouTube, cientos de pintores, cientos de profesores que os pueden ir hablando de él y de estas combinaciones muchísimo mejor que yo. Porque los colores básicos los tenéis aquí y los utilizo en pigmento. Pero creo que para hacer estos trabajos sobre una obra ya realizada, pues evidentemente creo que lo suyo es utilizar estos colores. Me refiero que para cuando lo estemos haciendo y veáis alguna mezcla, pues si queréis ir viendo qué es lo que hago, pues al menos que ya hayáis podido ver de dónde están partiendo esos colores. Entonces, hay la degradación que os he comentado entre el azul y el amarillo. ¿Vale? Que me va a permitir, mezclando en más o menos cantidad, pues tener una paletina de colores más o menos intensos. Pero ya os digo, yo creo que realmente esto es lo básico, básico, para que veáis que con muy poquitos colores, podemos jugar con una paleta bastante interesante para ir practicando cómo podemos estar jugando con nuestros dibujos sin que parezcan esas laminitas. En los paisajes, y en este caso lo estáis viendo aquí, en los paisajes hay dos colores que yo prohibiría, al menos en mis obras, que son el blanco puro, y el negro. Si os dais cuenta, al negro podemos llegar a través de un azul y un tierra, que va a ser la parte oscura que vamos a utilizar.
Los verdes los podemos obtener a base de una degradación entre azules y amarillos, creando una paleta de colores quebrados bastante interesante. Y por ejemplo aquí hay blanco en las crestas de las olas de forma intensa. Yo creo que es mucho más prudente en este tipo de obra, en este tipo de paisaje, crear una transparencia lumínica a base de un verde muy clarito. Voy a utilizar esto. ¿Vale? A base de un verde muy clarito que le diese luz. ¿Vale? De forma que se viese la luz como penetra a través de la parte menos intensa que tenemos en la ola. Pero bueno, esos son gustos. Y sobre gustos no hay nada escrito. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para que un cuadro sea estéticamente bello, tiene que reunir una serie de requisitos y se le debe de dedicar un poco de tiempo. Si tú quieres pintar un paisaje en media hora, pues oye, haz una fotografía, que te la impriman sobre un lienzo, la firmas y ya lo tienes hecho. Y lo haces del natural. Quizás tengas mejor resultado como fotógrafo que como pintor. La pintura al óleo necesita su tiempo y necesita crear una paleta de colores de lo que vamos a hacer. Tenemos que elegir nuestra gama de color, tenemos que elegir nuestras transiciones, quebrando los colores y probando. El blanco se puede utilizar para aclarar algunos colores, pero no todos, ¿vale? No todos. Porque hay colores como el rojo, que para aclararlo yo utilizo el amarillo o el naranja. ¿Vale? Como el amarillo o el naranja. Y para mí, como pintor abstracto, los paisajes no dejan de ser una pintura abstracta que tiene la virtud, que tiene la gracia de aparentar algo que existe en la realidad. A esos grandes detractores de las pinturas abstractas yo los entiendo. Y lo entiendo desde el punto de vista de que quizás no hayan pintado, que quizás tengan algún problema visual que les cuesta realmente ver ciertas tonalidades o ciertos matices, pero creo que la pintura abstracta tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Si llegas a la pintura abstracta, lógicamente, ya con una pequeña formación, y te vas haciendo a la idea, vas
vas analizando qué es y qué colores utilizados pueden ir dándome esa idea óptica, de paisaje. A mí nunca me han gustado los paisajes, no lo puedo remediar. Es terrible. Es terrible. Porque supongo que me recuerda aquellas pinturas que había en los años 40 cuando ibas a los despachos de la gente. Y bueno, supongo que cada pintor, cada maestrillo tiene su librillo, tiene su forma de hacer las cosas, tiene su forma de explicarlas, que esa es otra. Pero lo que yo ahora os quería transmitir un poco es que quizás estas pruebas de color del natural que podéis ir haciendo os pueden permitir de una forma muy sencilla coger un poquito de práctica para analizar esas cosas que estamos comentando. ¿Vale? Estamos comentando. No sé qué tal va quedando esto, no tengo ni idea, pero mi concepto era trasladar un poquito lo que estoy viendo aquí, de decir, bueno, aquí pues vamos a hacer una pequeña construcción. Que yo creo que aquí sería más divertido, pues. Recordar a los fareros. De la Costa da Morte gallega. ¿Vale? Donde tendremos ese horizonte. Vale. Y vamos a seguir con la idea y con el ejemplo de que cielo azul, parte más baja clarita. Aquí vamos a ponerle un poquito de luz a esto. Si ves aquí el faro, las tinieblas. Y la parte inicial de las marinas, pues también más clara. Que no vamos a utilizar blanco, esto lo vamos a romper, ¿vale? Solamente es para que veáis esa idea de cómo podemos ir representando esas capas de las que hemos estado hablando, esas capas de la atmósfera
que nos permiten tener cierta visión más cerca, más lejos, más pronto, más tarde, con colores más claros, con colores más oscuros. De forma que, vamos a coger este un poquito, aquí. Pero poquito, ¿vale? Aquí haya un poquito de oscuridad. Esta es sencillamente un tierra sombra tostada, que lo tengo por aquí también, que lo he difuminado. Más que nada es para que sobre este papel pues podamos ir viendo realmente esos efectos. La broma, cogemos el fondo este del cielo. ¿Vale? Y aquí esto lo vamos a aclarar un poco como si fuesen unos rayos de luz del faro. ¡Hala! Bueno. Faro gallego. ¿De dónde? De Galicia. ¿De qué parte? ¿De qué parte de Galicia? Que quiero ir a verlo. Da Costa da Morte. ¿Da Morte de quién? Da Morte del pintor. Esto lo vamos a ensuciar un poquito aquí, ¿vale? Con estas ceras mismas, ¿sí? Para crear esa terrible hora que está aquí, golpeando. Chas, chas. Claro, así. Bueno, ¿qué queréis sobre un folio? En 3 minutos, después de estar analizando las capas de la atmósfera. Al menos, dentro de mi inutilidad y de mi falta de criterio y de mi desconocimiento, es que no conozco la costa gallega, es una asignatura pendiente. Mi mujer está enamorada de la Costa da Morte. Vale. Entonces, lo que yo os deseo transmitir es, mirad, con muy pocos colores, analizando realmente lo que quiero conseguir, teniendo ese concepto de distancia, de profundidad, de que un paisaje necesita tener unas capas, necesita tener unas transiciones, podemos ir practicando con un cuadro que tengamos, que después lo vamos a hacer sobre el cuadro, no os preocupéis que lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos. Lo haremos.
Es que me emociono, me meto dentro de la pintura y eso está muy mal, porque se trata de ir contando. Yo lo que estoy intentando así a grosso modo, en líneas muy esquemáticas, es que podáis ir viendo que utilizando muy poquitos colores, teniendo siempre el criterio de próximo y lejano, que podéis hacer obras donde podáis ir practicando para crear algo que estéticamente, aun siendo sencillamente unas notas, que pueda ser algo agradable a la vista y que tenga sentido. Y que tenga sentido. Que realmente cuando un observador la está viendo, que diga, pues bueno, esto tiene cierta semejanza con la realidad que yo percibo. Con la realidad que yo percibo. Esto, si lo hubiese hecho sobre una tela, ya sería una bonita nota. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la atmósfera es la que realmente nos permite transmitirle al observador el concepto de paisaje, el concepto de distancia, el concepto de profundidad. ¿Qué color básico utilizo yo para pintar los paisajes? Evidentemente el azul. Parto del azul, un azul cobalto, para utilizarlo con distintas mezclas para conseguir las degradaciones. Hemos dicho que la atmósfera, si no lo he dicho, que creo que lo he dicho, lo volveremos a repetir, que la atmósfera realmente se nos presenta en distintas capas, ¿vale? Que son como transparencias, que necesitamos que se reflejen en nuestra obra. Entonces digo, si es una marina, que es el ejercicio creo que básico, si es una marina, en las marinas el azul lo mezclamos con un tierra siena para que lo que es la línea de profundidad siempre es muy oscura, o suele ser muy oscura. Incluso cuando veis una película del Caribe, esa línea de mar, para que quede marcada, es oscura. La zona más clara la vamos degradando, ¿vale? La vamos degradando para que, tengo un carboncillo por aquí, la vamos degradando de forma que la parte más oscura sea el horizonte y la parte más clara, la parte menos intensa, sea la más próxima. Con el horizonte, con lo que es el cielo, nos pasa a la inversa. La parte más baja suele ser más clara y lo que vuelve a tener una tonalidad más oscura es el fondo. La siguiente capa, si estoy en una zona próxima, estamos en una zona próxima, lógicamente me tiene que volver a dar la luz. Esa luz, esa claridad, esos reflejos. En los paisajes, mi consejo es que intentéis evitar los primeros planos. ¿Por qué? Porque los primeros planos suelen tener demasiados detalles y si nos vamos muy pronto a ese primer plano, realmente vamos a tener un obstáculo visual entre nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos reflejar en el paisaje. Entonces, yo normalmente, primeros planos, obstáculos, un árbol, una barca, no lo suelo poner, porque considero que están degradando e interrumpiendo el propio concepto de pintura
¿Qué quiero reflejar? Bueno, aquí tengo las roquitas. El blanco he dicho que he prohibido porque tiene que ser colores quebrados, ¿vale? Pero creo que puede quedar una nota bastante interesante. Entonces, vamos a pintar este cuadro. Voy a intentar pintarlo con los criterios que os he estado contando, a ver qué pasa. Esto, evidentemente, creo que será un faro, como este, ¿vale? A mis amigos gallegos, que también los tengo. ¿Qué os creéis? ¿Que no tengo amigos gallegos? Claro que los tengo. Eugenio de la Cruz Silva, compañero, sé que no te gusta el arte, que te gustan más las mujeres, pero gallego de pro, le gusta el pulpo, el ribeiro, madre mía. ¿Qué te crees? ¿Que no me acuerdo? Sí. Eugenio de la Cruz, sí. Gran y viejo amigo, aunque no lo parezca, aunque no nos recordemos, pero bueno. Entonces, eh, ¿os queda claro? ¿Tenéis alguna duda? Comentarios. Yo lo único que voy a poner es cómo iniciarse en la pintura de un paisaje, que ya lo hemos hecho con otro tipo de paisaje, pero lo fundamental, lo importante de este vídeo, creo que es cómo ganar dinero pintando, ¿vale? Y yo me gano el dinero pintando y haciendo estas cosas que después no valen para nada, pero creo que es muy interesante. Y ahora iba a firmar, pero lo voy a dejar para después. Amigos, ahora hago un short para conectar esto, de si quieres que te vaya bonito. Y hasta luego. A ver si termino el cuadro. Qué complicado qué líos me meto, por Dios. Y a mi edad. No sé cómo voy a salir de esta. Como no me ayudéis. Ya os contaré cómo es importante las colaboraciones entre artistas, pintores, escritores, muy importante. Ahora voy a firmar esto. Venga.